Buenas tardes, amados. Ya estamos aquí con la palabra del Señor, que hoy nos ha dado la autoridad del Hijo, la autoridad del Hijo del Hombre. Hemos recibido palabra de nuestro Padre, revelación acerca de la autoridad del Hijo del Hombre. Aquí en Juan 5, del 17 en adelante hasta el 27, 29, habla el Señor acerca de la autoridad de Dios, la autoridad que el Hijo tenía como Hijo de Dios y la autoridad como Hijo del Hombre. Hoy vamos a ver la autoridad del Hijo del Hombre. Nos vamos a abocar en esta revelación tan gloriosa, tan hermosa, porque realmente nos afirmamos y nos confirmamos en esta autoridad y vamos a irnos directamente a la palabra. Pero pues antes vamos a orar. Señor, te alabamos y te bendecimos en esta hora, Padre, porque has preparado, Señor, este pan calientito, Señor, que tú tienes para nosotros este día. Padre, te alabamos y te bendecimos, Señor, y clamamos por la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Y entramos, Señor, a adorarte, a bendecirte, Padre, con acción de gracias, con alabanza, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo. Amén. Recibimos a Mire con la alabanza. Amén. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Esperamos que muy bien. Vamos a comenzar con la alabanza. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy es un día nuevo, porque nos da un día nuevo para adorarlo, para bendecirlo. Dice la palabra en el Salmo 5, verso 11, dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo y como con un escudo lo rodearás de tu favor. Amén. Entonces le damos gracias a Dios porque en él tenemos esta promesa y vamos a alegrarnos, como dice este salmo, el Salmo 5:11. Pero alégrense todos los que en ti confían, y nosotros confiamos en el Señor. Vamos a entonar estas alabanzas y acompáñenme. Vamos a comenzar en este domingo este tiempo de alabanza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por un día nuevo de vida que tú nos das. Gracias porque, como dice este salmo, Señor, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar porque tú nos defiendes. En ti, Señor, nos vamos a regocijar porque amamos tu nombre. Daremos voces de júbilo para siempre, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús ya hemos sido justificados y dice tu palabra que como con un escudo tú nos rodearás de tu favor. Y gracias te damos porque así como está escrito, así lo creemos y en esta palabra vivimos. Vamos a comenzar con la alabanza. Acompáñenme, por favor. Amén. Cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Tú cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Nada me hace falta, hoy tienes mi confianza. Nada me hace falta. Nada me hace falta, hoy tienes mi confianza. Nada me hace falta, tú cuidas de mí,
cuidas de mí, estoy en la sombra de tus alas. Cuidas de mí, tú cuidas de mí, mi mundo sostienes con tu voz. Nada me hace falta, hoy tienes mi confianza. Nada me hace falta. Nada me hace falta, hoy tienes mi confianza. Nada me hace falta. Tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de mí. Cuidas de mí, tú cuidas de mí. Cuidas de mí, tú cuidas de mí. Estoy en la sombra de tus alas. Tú cuidas de Así es, damos gracias a Dios porque su presencia cuida de nosotros todos los días. Damos gracias porque Él cuida de nosotros. Damos gracias por su amor, por su misericordia en nuestras vidas. Él antecede todas las cosas, es la imagen visible de Dios. Cristo es el ser supremo de la creación. Todas las cosas en Él subsisten, todo fue por medio de Él. Cristo es el principio de la creación. Dios habitó con toda su plenitud en Él. Reconcilió y
Vamos a dar entrada a la palabra con la pastora Rosilea. Bendiciones. Amén, aleluya. Nos gozamos de saber que Él es Dios y que todo lo puede. Como le decía Job, yo sé que todo lo puedes y que no hay nada que se esconda de ti, nada. Y luego Job dijo, me aborrezco en ceniza y en silicio, porque hablaba lo que no entendía, cosas demasiado sublimes que no comprendía. Así dijo Job. Entonces, así muchos de nosotros, cuando Dios nos revela algo y viene a nosotros la revelación, viene la luz, el Espíritu Santo recorre el velo y nos deja ver lo que la palabra de Dios dice. Así, ese sentimiento. No, Señor, me aborrezco en ceniza y en silicio, porque hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado sublimes para mí que yo no comprendía, decía Job. Y así nosotros a veces, cuando pensamos que la palabra dice una cosa, pero cuando viene el Espíritu Santo y nos recorre el velo, que esta es la revelación, entonces nos quedamos viendo la palabra. Entendí, Señor, muy bien, entendí, Padre. Y bueno, nos postramos ante su presencia y le decimos al Señor, solo por tu poder, Padre, solo por tu poder es que podemos llegar a hacer aquellas cosas que tú quieres que hagamos. Amén, porque la fe sin obras es muerta. Entonces el Señor dice en su palabra que nos preparó para toda buena obra, que viene de la fe, desde luego, ¿no? Pero hoy vamos a ver la autoridad del Hijo del Hombre. Dice así, voy a leer Juan 5, voy a leer desde el 17 en adelante. Amén. Dice, estaban hablando acerca del día de reposo y le estaban diciendo, oye tú, ¿por qué haces esto en el día de reposo? Si no, en el día de reposo no se hace nada. Entonces el Señor les dice, Jesús nuestro Señor, les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solamente quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Respondiendo entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí?
Esto les hablaba el Señor a los judíos, al pueblo, a los discípulos y a todos aquellos que lo estaban oyendo acerca de por qué Él sanaba en el día de reposo. Porque Él perdonaba los pecados. Porque Él podía hacer todo esto, ¿no? Y los judíos se molestaban porque lo hacía en el día de reposo. Y Él les dice, el día de reposo es para hacer el bien o para hacer el mal. ¿Qué vamos a hacer el día de reposo? ¿El bien o el mal? ¿No? Él les preguntaba a los fariseos, no, pero es que no tienes que hacer nada. Y dijo, no, ¿por qué no? Si mi Padre trabaja, yo también trabajo, hasta ahora trabajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Padre Celestial descansó el séptimo día de toda la obra que hizo y vio que toda su obra era buena, perfecta, agradable, y dice que reposó el séptimo día. ¿De qué reposó? Pues de toda su obra que había hecho, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no fuera a trabajar, porque Jesús dice, mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿A qué se refiere entonces el día de reposo? Bueno, el día de reposo se refiere a que todo lo que hagamos, ¿sí?, lo hagamos para la gloria de Dios. El día de reposo, dice Jesús, fue hecho para el hombre, ¿sí? O sea, los judíos habían hecho del día de reposo una idolatría. Adoraban el día de reposo, lo adoraban, lo veneraban. Pero no fue para eso que fue hecho el día de reposo. El día de reposo fue hecho, ¿sí?, para entrar en el reposo de Dios, para vivir en el reposo de Dios. Y todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios. Si sanamos, si oramos, lo que hagamos, sea que comamos, sea que vivamos, sea que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios, para que el Señor se glorifique. Por eso es que Jesús sanaba en el día de reposo, porque Él hacía bien en el día de reposo. Y bueno, los judíos le decían, muéstranos señales de que tú eres el que había de venir. Le están preguntando aquí en Juan 2:19. Vamos un poquito acá, 2 o 3 hojitas. Juan 2:19. Respondiendo Jesús les dijo, porque le estaban diciendo al Señor, le estaban haciendo algunas preguntas, Él estaba purificando el templo. Fue cuando agarró, hizo una cuarta y sacó a todos los mercaderes del templo. Entonces le estaban preguntando a los judíos, ¿tú con qué autoridad haces esto? ¿Por qué aquí avientas las palomas y sacas los canastos y haces que las ovejitas se salgan? Y el Señor pues les dijo, ¿tú con qué autoridad lo haces o por qué lo haces? Muéstranos una señal. Te los voy a leer en el 20. Dice en el 18, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondiendo Jesús les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Dice el 22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Le estaban diciendo al Señor, danos señal de que tú eres el que había de venir. Pero ellos estaban pensando que Él venía a someter humanamente a los hombres, o a Pilatos y a César y todo eso. Y el Señor no vino a eso. Él vino a darnos un reino contra el pecado, ¿sí? Hacer juicio contra el pecado. A eso vino Jesús.
Ellos no entendían. Entonces cuando le dicen, ¿qué señal nos das? Y les dice esta: sí, voy a destruir el templo y en 3 días lo voy a volver a levantar. Y pues no entendieron nada, ¿sí? Y vamos a otra escritura donde el Señor también les muestra otra, le piden otra señal al Señor. Entonces, aquí vamos a Mateo 12:40. Unas hojitas aquí atrás. Mateo 12:40. Amén, ¿lo tenemos? Amén. Les digo la palabra rema, leemos un poquito antes para hablar, a saber de qué estamos hablando. Amén. Mateo 12:40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino solo la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta es la señal que les dio a los fariseos, ¿sí? Esta es la señal que van a tener. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el gran pez, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esta era la señal que le daba nuestro Señor a los fariseos, porque ¿qué iba a pasar? Que Él iba a ir a la cruz, iba a llevar todos nuestros pecados, todas nuestras injusticias. Él iba a hacer juicio contra el hombre adámico. Aunque Él no era un hombre adámico, Él era un hombre de fe. Él era el Hijo de Dios, impecable, su sangre era impecable, su conciencia era impecable, su corazón era impecable, su sangre era tan limpia y tan pura como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Pero era la sangre del hombre, ¿sí? Y por eso dijo Él aquí en Juan, que Él tenía autoridad para hacer juicio. ¿Contra quién? Hacer juicio. ¿Por qué? Porque era el Hijo del Hombre. Y Él tenía esa autoridad. Y para eso había venido, a hacer juicio, ¿sí? Y Él llevaría sobre su cuerpo ese juicio del Padre. Esa era la autoridad que el Hijo del Hombre tenía, Jesucristo nuestro Señor, aquí en la tierra. A eso lo mandó el Padre. Y por eso les decía a los judíos: estas son las señales que les voy a dar. Este templo será destruido, el templo hecho de manos. Y levantaré un templo no hecho de manos. En 3 días lo levantaré. Hablando de su resurrección. Hablando del cuerpo de su resurrección. A eso se refiere. Y dice la palabra que los discípulos, cuando Él resucitó, se acordaban de estas cosas. Se acordaban que Él decía: ay, con razón, decía que iba a destruir su templo, que iba a destruir el templo, pero se refería al templo de su cuerpo. Y también cuando decía que iba a estar 3 días y 3 noches en el gran pez, pues se refería a su muerte y a su resurrección. Y creyeron la Escritura. Por eso es que después el Señor aquí da un juicio y dice que todos aquellos que vinieron a escuchar la sabiduría de Salomón se levantarían contra esa generación que no creían, porque Él era más que Salomón, ¿sí? Este es el juicio, pero nos vamos a ocupar algo muy importante que nos revela aquí el Señor en Mateo 12:40. Dice que el Señor va a estar 3 días y 3 noches, estaría Él en el corazón de la tierra. Fíjense lo que está diciendo el Señor, 3 días y 3 noches.
en el corazón de la tierra. ¿Qué quiere decir? Que el Hades, que el infierno, está en el corazón de la tierra. ¿Sí? Y que Él estaría en el tiempo. En el tiempo. ¿Sí? Nosotros vivimos en el tiempo. Con este cuerpo que tenemos, vivimos en el tiempo. Dios vive en la eternidad, pero puede Él, a través de su Espíritu Santo que mandó, también estar en el tiempo con nosotros. Cuando nosotros dejamos este cuerpo, nuestros días se acaban, se terminan, ¿sí? Nuestro cuerpo se queda en el tiempo, desciende, o sea, nuestro cuerpo regresa a la tierra, si así lo permite el Señor, si es que el Señor no viene antes y nos arrebata, pero si no, regresa a la tierra, y nuestro espíritu y nuestra alma entran en la eternidad, ¿sí? Por eso es que Dios, en Apocalipsis 12:12, habla acerca de que el adversario, el diablo, el enemigo, Satanás, tiene poco tiempo, porque él fue lanzado al tiempo. Él fue lanzado al tiempo, ¿sí? Y ahí fue a donde fue el Señor Jesucristo a llevar todos nuestros pecados y transgresiones para darnos una nueva vida, para que alcanzáramos la vida eterna. Esta es la autoridad del Hijo del Hombre, hacer juicio contra el hombre adámico, ¿sí? Cuando nosotros entramos en el reino de Dios por la fe, entramos a la eternidad. Por eso es que Efesios 2:6 dice que estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, sobre todo principado, sobre todo gobernante, sobre toda potestad y hueste de maldad, porque nos resucitó con Él, nos dio la vida de la resurrección. Por eso es que cuando nosotros ejercemos nuestra fe en Cristo Jesús, nos identificamos con su muerte, con su resurrección, y hacemos un acto de fe en el bautismo, ¿sí? Cuando nosotros hemos determinado en nuestro corazón seguir a Cristo, estar en Cristo, vivir en Cristo, decidimos bautizarnos en agua como un acto de fe. Es un acto de fe, lo decidimos. Vamos, nos sumergimos en el agua, identificándonos con su muerte y con su resurrección, ¿sí? Y estamos, ¿qué? Ejecutando un juicio contra el hombre adámico. Estamos declarando que morimos al pecado y vivimos para la justicia en Dios. Es un caminar en el cual empezamos a derribar aquello que no corresponde a la vida del reino que ahora tenemos, ¿sí? Es un caminar, empezamos a renunciar a la envidia, a los celos, a la contienda, a la pelea, a la disputa. Cada día peleamos menos, cada día somos menos adámicos, cada día el Espíritu Santo va guardando, va ganando terreno para llegar a la estatura del varón perfecto, ¿sí? Esta es la autoridad del Hijo. Tenemos aquí la palabra, como siempre les digo yo, más profética, a la cual debemos hacer caso, Mateo 9:6, aquí mismo en Mateo. Un punto, ahorita les hablé de varios puntos en general, pero hay un punto muy importante que nosotros hemos de estar practicando toda nuestra vida, ¿sí? Vamos a Mateo 9:6. Estaba el Señor sanando a un paralítico, ¿sí? Entonces estaban ahí también algunos de los fariseos, y entonces en el 4 dice: conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque estaban diciendo: ¿quién tiene poder para perdonar pecados? Y bueno, estaban hablando de que el Señor había perdonado los pecados y había sanado a este paralítico. Entonces el Señor les dice que él, conociendo, porque tenía el don de la omnisciencia, entonces el Señor les dice que por qué tienen esos pensamientos en sus corazones. Dice: porque ¿qué es más fácil? Decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados,
Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal autoridad. ¿A quién? A los hombres. A los hombres. Cuando nosotros venimos y entramos en la vida de Cristo por la fe, tenemos autoridad de perdonar los pecados y de sanar a los enfermos. ¿Por qué? Porque aquí lo dice la palabra. Dice en el 8 que la gente se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal autoridad a los hombres. Por cuanto nuestro Señor era el Hijo del Hombre, Él tenía esta autoridad, ¿sí? Y Él sanaría a este paralítico y Él llevaría a la cruz. Todavía no iba a la cruz, pero estaba empezando su ministerio, pero Él ya estaba diciendo, con los hechos, ya estaba diciendo, yo llevaré tus enfermedades, yo llevaré tus dolencias, yo perdonaré tus iniquidades, tus rebeliones, tus pecados, y en mis llagas serás sanado. Ya lo estaba diciendo el Señor con los hechos. Todavía no iba a la cruz, pero ya lo estaba haciendo. Y por eso el Señor, antes de ir a la cruz, le dice a los discípulos, mayores cosas ustedes harán que yo, porque yo voy al Padre. Porque nuestro Señor era así Él, y es así. Él todo lo que dice lo hace. Él no va a decir algo que no va a hacer. Ninguna palabra que sale de la boca del Padre y del Hijo y en el poder del Espíritu Santo es mentirosa. Él dice y hace, promete y cumple. Este es el lema que nosotros hemos de guardar en nuestro corazón. Así es de que, hermanos, no hay razón para no perdonar, ¿sí? Nosotros perdonamos, pero tenemos la sabiduría dada por Dios, porque una cosa es que tú perdones, una situación, porque el Señor también dice en su palabra, el avisado ve el mal y se esconde, mas el necio pasa y recibe el daño. Entonces, perdonamos el agravio, porque Dios es el que juzga y el que nos defiende de nuestros agravios, de los que nos hacen, pero no nos vamos a estar poniendo ahí todo el tiempo, ¿verdad? Que el Señor nos dé sabiduría para esto. Pero bueno, aquí el Señor habla de esa autoridad que Él ya estaba ejerciendo, amén. Entonces, hablé del día del reposo que está en Mateo 12:8 y vamos ya a terminar para alabar y adorar a nuestro Dios, ¿sí? Estaban hablando acerca de que los discípulos comían con manos sucias, no se lavaban, restregaban las hierbitas del trigo y se las comían, y era día de reposo. Siempre te trajeron mucho esta situación con el Señor, que era día de reposo. Entonces, bueno, les adelanto para tomar esta palabra que les dice el Señor. Dice en el 5, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Amén. ¿Qué estaba diciendo el Señor? ¿Sí? El Señor, el Hijo del Hombre, es Señor. Es gobernante del día de reposo. Entonces el día de reposo hemos de hacer bien y no mal. ¿Sí? Por eso es que cada mañana, amados, que despertemos, cada mañana vayamos al Señor y digamos, Señor, quiero vivir el día de reposo para hacer bien y no mal. Tú eres mi día de reposo.
yo he creído en ti, y Hebreos 4 dice que el que ha creído ha entrado en su reposo. Entonces entramos en el reposo de Dios, proponiendo nuestro corazón, disponiendo nuestro corazón, que es el día de reposo, que haremos bien, que andaremos en las obras que Dios preparó para que anduviéramos en ellas, ¿sí? Para que anduviésemos en ellas. Pero con una plena conciencia de redención, hermanos, con una plena conciencia de que vivimos en el cuerpo resucitado de Jesús. Bueno, esto es lo que en poco tiempo pudimos ver acerca de la autoridad del Hijo del Hombre. Hay muchísimo que estudiar de esto, hay muchísima palabra que nos confirma la autoridad del Hijo del Hombre, que nos ha sido dada a nosotros, ¿sí? Yo tengo autoridad como hija de Dios, como hija del hombre, de deshacerme de todo aquello que le hace daño a mi espíritu. Miren, hermanos, el pecado le hace daño al espíritu, al alma y al cuerpo, ¿sí? No tenemos por qué retener la envidia, los celos, la codicia, la avaricia. ¿Por qué vamos a retener cosas que le hacen daño a nuestro espíritu? Los celos diabólicos, terrenales, no sirven para nada, ¿sí? ¿Y cómo es que nos podemos deshacer de todo este ser adámico? Incredulidad, desobediencia. ¿Cómo? Estando en la presencia de Dios, ¿sí? El Señor nos pide así en su palabra: sométanse a sus pastores, porque ellos velan por sus almas. No anden sin dar cuenta a nadie. O sea, el Señor lo dice como una súplica. ¿Por qué? Porque Él quiere que nos despojemos del hombre adámico, ¿sí? Del hombre que le creyó al diablo en vez de creerle a Dios. Nos ponemos de acuerdo con Dios, no con el diablo. Cuando nosotros somos desobedientes, amados, cuando nosotros no atendemos, estamos poniéndonos de acuerdo con el diablo. Y estamos dándole oportunidad de que nos hiere y nos lastime el espíritu. Obviamente el alma, la mente, y por consecuencia el cuerpo. Entonces, por favor, tenemos nosotros que estar en la presencia de Dios. Señor, ayúdame. Señor, ayúdame a no dejar entrar la decepción, la frustración, la incredulidad. Señor, renuncio. Tengo autoridad para hacer juicio sobre todo esto que me quiere lastimar, que me quiere apartar de mi gozo. Miren, hermanos, si nosotros perdemos el gozo de nuestra salvación, perdemos nuestra fuerza, perdemos nuestro poder, perdemos nuestra autoridad. Porque el gozo de nuestra salvación es nuestra fortaleza, es nuestra fuerza, es nuestro poder. Entonces mantengámonos en ese poder de la resurrección, ¿sí? Ejecutando el juicio decretado sobre el hombre adámico, que nos quiere seducir, que quiere que nosotros estemos en ese hombre que ya fue vencido por el Señor, y que también el Espíritu Santo nos ha dado las armas para vencerlo. Amén. Bueno, todos aquellos que quieran entrar en el reposo de Dios, que quieran entrar en la vida eterna, hagan conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibimos en nuestro corazón, recibimos el Espíritu de Cristo para tener autoridad, para despojarnos del hombre adámico que nos quiere matar, que nos quiere destruir. Nosotros recibimos la vida del Hijo de Dios en nuestro corazón, para que cada día, Señor, estemos en tu presencia, adorándote, gozándonos con el gozo de nuestra salvación. Recibimos a Cristo como el único Señor y Salvador. Recibimos su obra redentora. Recibimos por la fe en su resurrección, que nos resucitó con Él. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Y como la unidad del cuerpo de Cristo, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre, el cual es por todos y en todos, oramos por México. Bendecimos la nación mexicana, oramos por nuestro presidente,
oramos por su gabinete, oramos por toda la tierra mexicana, oramos por las almas, que resplandezca la luz de Jesucristo en sus corazones. En el nombre de Jesús recibimos a Mire para despedirnos. Amén. Amén, pues vamos a dar gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos ha hablado, que podamos ejercer autoridad en nuestra vida, ¿verdad? Para obedecer al Señor, para hacer las cosas que le son agradables a Él en todas las áreas de nuestra vida. Y bueno, nos vamos a despedir con esta alabanza que se llama Fiesta en la Tierra, que habla precisamente de que tenemos ese amor y ese perdón, y por eso es que podemos estar gozosos y tener el gozo de nuestra salvación y decir: fiesta en la tierra que hay por tu amor, hay en mi vida por tu amor. Entonces, bueno, vamos a despedirnos con este canto. Como el sol son tus ojos, fuego que arde en mi interior, avivaste el poder, en ti todo puede ser, y no me cansaré de correr, tú me darás las fuerzas, vivo estoy, haré que valga la pena, no puedo detenerme. Y voy a cantar, voy a celebrar de tu gracia, alzaré mi voz, fiesta en la tierra hay por tu amor. Y voy a vivir, volveré a sentir sin vacíos, fuego se encendió, mi espíritu lleno está de tu amor. Renuévame en mi mente, hazme entender que tuya soy, vivo no por la suerte, sino porque escogido soy, libertad para todos con tu muerte, el gozo de tenerte, vencemos y permanecemos siempre, cantando de tu nombre. Y voy a cantar, voy a celebrar de tu gracia, alzaré mi voz, fiesta en la tierra hay por tu amor. Y voy a vivir, volveré a sentir sin vacíos, fuego se encendió, mi espíritu lleno está de tu amor. Espíritu está lleno de su amor.
gracias al Señor porque nos permite adorarlo, conocerlo más a través de su palabra. Y bueno, nos despedimos, los esperamos el siguiente domingo, igual a las 12:30 para comenzar el servicio por Facebook Live y también de manera presencial aquí en la zona de Bosques del Lago. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente domingo, que tengan una semana llena de la gracia de nuestro Señor. Amén.